¿Qué tal, amigos de Demonios? Hoy tenemos una tertulia bastante particular porque es la primera vez que vamos a hacer con tres personas. Si la tecnología acompaña, esperemos que salga todo bien. En este caso, si no hago cambio en la edición del video, a la izquierda de la pantalla abajo lo tengo a un conocido ya del canal, nuestro amigo Dan Bermejo de Valladolid, España, que ya estuvo en una tertulia hablando, entre otras cosas, de reptilianos y de algunos libros que ha publicado. Y en la parte de arriba del video está un nuevo amigo del canal, el señor Albert Rosales, quien vive en Miami, Estados Unidos, y al cual tengo ahora el agrado de conocerle, como le decía antes, de conocerle la cara, porque Albert es una persona con la cual tengo hace muchos años intercambios por mail, pero nunca ni siquiera había visto una foto de él, así que lo estamos conociendo ahora, aunque sea virtualmente. A los dos, bueno, muchísimas gracias por participar de esta charla. Y primero, Dan, haces un poco la presentación de Albert, tú que lo tienes más trato con él. Bueno, pues amigos, es un verdadero placer estar aquí con estos dos amigos, disfrutando de esta charla, de esta tertulia de café que vamos a tener de estos temas que nos gustan. Y bueno, como decía, Albert se le conoce aquí en España como el hombre de los humanoides, por tener una base de datos increíble sobre avistamientos de estos seres, algunas veces acompañados con ovnis, otras veces no, y que no solo en su país, en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque yo recuerdo incluso algún programa en el que hemos hablado de humanoides en Rusia y otros sitios. Así que bueno, siguiendo un poco la tradición, Albert, háblanos quién es Albert Rosales un poco para el canal. Mucho gusto, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Me oyen bien? Ahora, Perfecto. eh, Perfecto. nacido en Cuba, emigré a Estados Unidos en el 67. Este tema y temas relacionados siempre me ha gustado. Desde pequeño en Cuba, ah, creo que tuve varias experiencias, me acuerdo, pero cuando eso no sabía lo que me había enfrentado, lo que había visto. Después, más adelante, aquí empecé a coleccionar libros, a leer revistas. Estuve 4 años en la Marina de Guerra aquí y en ese tiempo, te voy a contar algo, cuando estaba en, en el bootcamp, que se llama, en el entrenamiento, yo estaba suscrito a una revista que se llamaba Saga. Me llegó una revista allá a la base y me llamaron el jefe, el capitán, y me preguntaron por qué me interesaba este problema de los ovnis. ¿Por qué estaba? Yo le dije, no, desde pequeño no veo ningún problema. Y me dijeron que no podía recibir la revista esa más ahí en la Marina. Y tuve 4 años fuera hasta que salí, y ahora desde hace ya más de 20 años que estoy recopilando casos. Yo siempre pensé que lo más importante del fenómeno estos son los ocupantes o los humanoides o los que manejan los ovnis, los que van adentro, o lo que se dice extraterrestre, intraterrestre, de otras dimensiones, de donde sea que vengan, pero creo que son lo más importante. Hasta ahora, las recopilaciones vienen de muchas veces de como, como a estudiantes como usted, investigadores de campo, que ellos mismos me envían los casos. Yo le envío algunos de los que he encontrado yo, o muchas veces entro a diferentes websites y recojo casos de ahí, libros, revistas, de muchas fuentes recojo los casos. Tengo conexiones, por ejemplo, en Polonia, perdón, Ucrania, Inglaterra, Argentina, me mandan casos de muchos lugares en el mundo. Y hasta ahora la base de datos que tengo ya suma más de 20.000 casos de todo tipo de encuentros. Eh, Bedroom visitors, como se dice, visitantes al dormitorio, abducciones, todo tipo de humanoides, reptilianos, los grises, como le dicen, le digo los grises de Hollywood, los nórdicos, lo que sea, muchos tipos de humanoides. Y como le estaba mencionando a Carlos, Argentina siempre ha sido una fuente
de muchos tipos de estos de encuentros de alta extrañeza. Y le estaba contando un caso que me enviaron recién. Si usted quiere, se lo cuento otra vez ahora, a ver, para que lo escuchen. Sí, sí, por supuesto. Un caso. Este caso supuestamente ocurrió en agosto del 78, ya hace tiempo ya, una noche, en un lugar llamado Rafael Calzada, en Buenos Aires, Argentina. Un hombre iba manejando su bus, la guagua, iba por al lado de un cementerio cuando el bus de pronto paró y se quedó completamente el motor muerto. Él un poco asustado se bajó porque estaba todo oscuro y empezó a chequear a ver qué le pasaba. De pronto sintió unos pasos detrás de él. Cuando miró, dice lo que vio fue una figura muy alta, tipo humana, pero con una cabeza redondo y unos ojos muy grandes, redondos también, de color rojo, que era un poco luminoso. Él, muy asustado, lo único que pude decirle era: ¿qué quieres? Fuera de aquí, ¿qué quieres? Y en ese momento dice que perdió el conocimiento. Lo encontraron como una hora después, tirado al lado de su vehículo, de la guagua. Había perdido la vista de un ojo y estuvo muy traumatizado. Perdió su trabajo. Nunca quiso hablar de esto. Tuvo que tomar tranquilizante y después de 40 años de este evento todavía este señor está traumatizado. Él nunca fue hipnotizado, nunca fue regresado para ver si había tenido una abducción. El señor que me envió el caso lo conoce personalmente. Para mí es un caso muy interesante porque pudo haber ocurrido algo más. Claro, él nunca quiso investigar lo que le pasó exactamente. Bastante traumatizante. Tal vez ahí hay un tiempo perdido, tal vez, ¿no? Que no sé, como no se hizo algún tipo de regresión, no se sabe. Eso es lo que pienso, que pudo haber ocurrido eso. Este caso, el caso de, no sé si Carlos sabe dónde queda ese lugar, Rafael Calzada, en Buenos Aires. Sí, eso es en el Gran Buenos Aires, ubico la zona. En la misma Buenos Aires, ok. Tú mencionas que fue en el año 78, ¿no? Agosto del 78. Bueno, el año 78, te lo comento para darle contexto al caso, fue uno de los grandes años de oleada ovni acá en Argentina. Junto con el 68, 78 y quizás 2002 fueron los 3 años de grandes picos de oleada. Así que no me extraña que un caso así haya ocurrido en ese año, porque fue un año muy particular en Argentina. Sí, Argentina el 68 fue increíble, el 78, y el 2002, como mencionaste, el 2002 tuvieron muchos casos igual. Ahora, digamos, tú estás hablando miles de casos que tienes en tu base de datos, pero en cuanto a tipologías de seres, ¿has hecho así como una división? ¿Cuántos tipos de seres tienes catalogado? Es que son tantos, porque mire, existen los seres que son los grises, los pequeños, pero hay de diferentes tipos. Hay uno un poco más grande, otro con diferentes ojos, cabeza más grande. Yo digo que hay por lo menos más de 100 clases de humanoides, de tipo humano, gigante, pequeño, de toda clase, reptiliano. Y quiero decirle que no he intentado hacer un catálogo diferente de tipo de humanoide, porque son tantos que creo que lo que voy a perder el tiempo, porque son muchos. Quiero cuando quieran oír el otro caso que es muy interesante y muy extraño también de Argentina, de la provincia de Misiones, Santa Rosa. Un pueblo se llama Santa Rosa, en Concepción, que me lo envió también un muchacho directamente, que se comunicó conmigo, que el testigo fue la mamá de él, su mamá, el padre de él, y que diga, la mamá, un tío de él y los padres de su mamá. Si quiere, sí, cuando quiera, cuéntalo. Adelante, Albert. Ok, gracias. Esto ocurrió en el 70 o en el 69. Ya estaba oscureciendo ya, en un lugar que se llama Santa Rosa, Concepción. Era bastante aislado cuando eso. Habían
habían plantaciones de arroz en esa área, perdón, y estaba al lado de la ruta 118. La testigo principal tenía 7, 8 años cuando eso. Se llama, yo hablé con ella, Ada, me dio su nombre sin problema, Ada Orrego Frutos, Frutos. Dice que una noche estaban la familia, ellos vivían en una casa que ni tenían electricidad, estaban ahí bastante humildes ahí. Y una noche ya oscureciendo, tocaron a la puerta. Cuando abrieron, vieron dos pequeñines que parecían niños, vestidos de blanco, todo. Y ellos se sorprendieron porque estos niños vestidos de blanco y no tenían una gota de tierra o de sucio en su ropa. Era un lugar que era como campo. Y entonces lo miraron bien así. Y la muchacha era una niña y un niño. Dice que la muchacha era preciosa, vestida de blanco como una saya, un dress, una saya blanca y limpia, el pelo rubio largo. Los ojos eran negros, no eran azules. El muchacho era un poco diferente. Y tenían sandalias los dos, vestidos con sandalias. El muchacho era también con pelo rubio, pero menos. Ella vio la cabeza del muchacho un poco deformada, como si fuera aplastada por atrás y la frente muy abultada hacia afuera, deformada. Pero dice que la niña siempre se dio cuenta que la muchacha era muy, muy bella, muy tremenda, una belleza. Muchacho no tanto. Hablaron entre los dos en un idioma que la familia, el hermano, sus padres no entendían. Algo que no pudieron entender. Lo invitaron adentro, entraron, la mamá le ofreció algo de comer, no quisieron comer, pero sí se acostaron en un sofá que tenían ahí se acostaron y la familia lo dejaron ahí. ¿Sabes? Un poco preocupado porque no sabía de dónde venían estos niños. Otra cosa, cuando vieron la cara de estos supuestos niños, las caras no eran exactamente de niños, las caras eran de ya adultos, más una cara como por ejemplo de alguien pequeño ya adulto, pero con cuerpo de niño. Esto me acuerda un poco de los cuentos de hadas de antes. De todas maneras, al otro día cuando se levantaron fueron todos ahí al sofá y habían desaparecido. No encontrado ninguna por dónde fueron, salieron y preguntaron a los vecinos que le quedaban más cerca, que vivían cerca de la entrada de esa finca donde vivían ellos, del puerto. Que se habían visto a alguien extraño, no encontraron huellas, dicen que no habían visto nada. La mamá de ella, de Ada, siempre estuvo convencida que lo que habían visto de esa noche habían sido ángeles. No sé lo que fue, pero a mí algo fue bastante interesante. Me lo enviaron, este caso me lo enviaron ya hace una semana. Dentro de las tipologías hay una que particularmente atrae mucho al público en general, que son, y bueno, Dan es casi un especialista en eso, que son los reptilianos, digamos, ¿no? Tiene mucho marketing últimamente el tema reptiliano y demás. De los casos de reptilianos que tienes ahí, si te pido que me menciones alguno que se te venga a la mente ahora, ¿cuál me podrías comentar? Cómo no, miren, Carlos y Dan, aquí mismo en Miami, este caso hablé yo con el testigo personalmente porque ocurrió justamente aquí en Miami, en el 1983, una noche, un caso muy, muy extraño, muy alta extrañeza. La testigo quiere mantenerse anónima. Se recuerda levantarse a medianoche y en su cuarto había una persona, una mujer, dice ella, muy aburrida, muy fuerte, alta, negra, de color negra. Se comunicó con la testigo, telepatía. No sé, hablaron de algo, no me dijo exactamente no quiso hablar mucho de lo que había hablado. Dice ella que la mujer se paró frente de ella y de pronto, al parecer, empezó a transformarse. El cuerpo cambiaba y de pronto los ojos se lo pusieron rojos, brillosos, y el cuerpo
cogió como una forma así reptiliana, y como me dijo ella, como dice ella, como un cocodrilo parado en bipedal, en dos piernas, y los ojos eran rojos con unos pupilas amarillas. Parecía que esta criatura le estaba dando algún tipo de información a ella, pero hasta este día ella no se acuerda qué cosa era. Ella se paró al lado de la ventana y miró afuera y vio un objeto enorme, luminoso, flotando afuera. Cuando miró hacia atrás, a donde había estado parado esta entidad, había desaparecido ya. Esta persona habló conmigo y después de esto no quiso comunicarse más conmigo sobre el caso, pero para mí ella era sincera. Lo que pasa es que para mí estaba un poco, ¿cómo se dice? Muchas personas no quieren hablar de estas cosas. Hay muchos casos ahí que nunca se sabrán porque las personas nunca lo van a divulgar porque se sienten avergonzados o tienen miedo. Al parecer este fue un tipo de ser, como se dice en shape shifting, que cambia de forma. Cambia de forma. Sí, pero se convirtió en uno. Hay otro caso. En México conozco 2 o 3 casos así de reptiliano, pero aquí tengo un caso que me enviaron de Rusia. Muy interesante. Esto es del 99, verano. Cerquita de la ciudad de Leningrad. Yo creo que se llama ahora Saint Petersburg, ¿no? San Petersburgo. San Petersburgo, sí. Una mujer de 32 años la encontraron casi viva, desnuda, al lado de una carretera afuera de Saint Petersburg. La llevaron al hospital y la encontraron que tenía muchas contusiones y otras cortadas y arañazos. La milicia local la investigó y concluyeron que había sido violada. Pero dice que aún el que me envió el caso tuvo un escrito en una revista de Rusia, Maxim Dronov escribió el caso. Dice que encontraron un detalle extraño. La parte baja del cuerpo de ella estaba cubierta de un tipo de mocus o de un moco que era así como una sustancia gelatinosa. Sí. Para ellos pensaba que eran parecido a lo que usan, lo que sueltan las ranas cuando tienen los huevos, cuando paren. Cuando ella despertó, fue a quedarse con unos amigos y ella explicó lo que le había pasado, que estaba en un bote en la bahía de Finlandia, que es al lado de ahí, San Petersburg, cuando vino una nube y se desperdició todo, y después bajó un disco enorme que se acercó sobre el bote donde estaba ella. Ella no estaba sola, estaba acompañada. Ella perdió el conocimiento, no se sabe cuánto tiempo. Se despertó sintiendo mucho frío y miedo, y estaba acostada en una mesa metálica. Ella dice que habían varias criaturas viradas sobre ella, mirándola, que eran como unos lagartos enormes, gigantes, con unos ojos muy grandes, brillosos. Había muchos instrumentos alrededor de ella y luces. Y de pronto una de las criaturas, estos humanoides, brincó arriba de esta mesa de metal, arriba de ella, y la violó, la agarró por el cuello, la violó. Ahí fue cuando ella perdió el conocimiento otra vez. Ella se despertó después en el hospital. Esta sustancia que fue encontrada en el cuerpo, no la guardaron, no la recuperaron. Dice que cuando la limpiaron a ella, se la botaron. No quiero decir que todos estos casos que he hablado son reales. Por lo menos los 2 testigos primeros para mí eran sinceros. El último, es imposible decirle a ustedes si es un caso real. Me lo enviaron de Rusia. Al parecer ha habido muchos casos similares en los años 90. En el año 90, del 89 a 90, cuando los aterrizajes de Voronezh, hubo una oleada muy grande en Rusia, en todos los países de la parte este de Europa.
Bueno, para mí es interesante porque no es el único caso de este tema de violación a bordo de un ovni o criaturas reptilianas, lo que sean, extraterrestres o lo que sea. Ahora, de tu amplio catálogo, reitero, de miles de casos, como para ver que este fenómeno es universal, digamos, que ocurre en todo el mundo. Si te pido algún caso de algún lugar raro, lejísimo, o que no sea un lugar conocido o relacionado con el tema ovni, de qué, algún caso de dónde me traerías, de dónde me contarías? Wow. Eh, sabe que conozco un caso de Groenlandia, pero no tan interesante. En Groenlandia, eh, yo creo que fue en el 83, igual, un ovni que lo vieron de forma de disco y tenía unas ventanas enormes y vieron unos figuras adentro. Pero me interesa mucho de los casos que no se oye mucho del Medio Oriente. Por ejemplo, los países árabes. Hay casos ahí, pero es que no, para ellos, ellos miran este fenómeno diferente a nosotros. Yo he hablado con un amigo mío que es pakistaní. Él dice que allá hay casos ese, pero para ellos son lo que se llama los jinns, o Los genios. los genios, eso. Y los relacionan con criaturas que han estado aquí en este mundo miles de años ante los humanos. Dice que puede ser que ahora en los tiempos modernos los genios están usando los ovnis para visitarnos. Pero también me informaron de unos casos interesantes ahí de Pakistán y del Medio Oriente. Pero de esos lugares siempre me ha interesado cuando hay casos. Que no se oye mucho. La parte norte de África, en Egipto un poco, en Libia casi nada se oye, en Tunisia, Marruecos un poco, no tanto tampoco. Más bien para el sur de África, sí hay muchos casos ahí. El centro del África también, la África negra que le digo, muy pocos casos de ahí. No sé si es por no sé, la, la población ahí, ellos tienen sus leyendas de pequeños, de los toquilochis, no sé si lo han oído, que son como unos duendes, que para mí ese tipo de duendes, leyendas de duendes, es en el mundo entero. Argentina, Cuba, en las islas del Caribe, en Europa, claro, Irlanda. Eh, Tú, Dan, cuando quieras, interrumpe y pregunta. O sea, yo no me puedo contener y por ahí empiezo a preguntar. Lo que pasa que Albert es un libro abierto en cuanto a la casuística de humanoides. Sí. Y bueno, un poco la charla de hoy se está dando en mostrarnos un crisol de casos para ver, como creo yo, como decía recién, ver la universalidad y a su vez la variedad El fenómeno. del fenómeno. Eh, Recién te preguntaba de algún caso así, de un lugar lejano o poco conocido. Y en cuanto al tiempo, digamos, casos antiguos, ¿tienes así registro de casos del siglo XIX, por decirte, de 1800 y pico o anteriores? Sí, sí, tengo casos, yo los tengo separados por décadas y años, y tengo empiezo aquí en el 1870 hasta 1889, y ahí he recuperado casos, pero muchos de esos casos de esa época, claro, no se le llamaban ovnis ni platillos voladores o humanoides, le tenían otros nombres, veían como era airships, lo diferente a eso que se vieron en el 1897. Pero hay dos o tres casos que son integrantes, que parecen ser los primeros ovnis verdaderos vistos. Yo a ver si encuentro uno que interesante, que tengo aquí en mi catálogo. Yo creo que es de Turquía. Que muchos de de los, perdón, de los testigos
hablaron del caso años después. Por ejemplo, lo vieron en 1879, 1880. Puede ser que le contaron esta ocurrencia a alguna persona que estaba coleccionando casos del folclore local y así surgieron los casos. Mientras te damos tiempo a que busques, Sí. Dan, me imagino que has intercambiado muchas veces información con Albert, particularmente los casos reptilianos, ¿no? Que vos un poco te especializaste en esa faceta particular, ¿no? Sí, bueno, el tema reptiliano, como hemos hablado ya, Carlos, ha sido en la última etapa. Y me llamaba lo que hablábamos antes, me llamaba mucho la atención la diversidad de los países. Es que era impresionante el catálogo que tiene Albert. Me atraían mucho los casos de Rusia. Esto lo hemos hablado de Albert en algunas veces, en alguna ocasión, simplemente porque eran bastante extraños los de Rusia y porque el incidente de Voronezh para mí sigue siendo uno de los más importantes en este aspecto. O sea, un caso que me marcó a mí en la infancia, porque lo viví en la infancia, y simplemente porque salió en las noticias, en la televisión española de aquí, lo cual fue impactante. Como ha comentado antes Albert, que a mí lo que me interesa mucho de este fenómeno no solo son los avistamientos de ovnis, sino exactamente los tripulantes, esos tripulantes, esos integrantes de los ovnis. Y lo interesante de Voronezh es que no fue uno nada más, fueron por lo menos más de 30 incidentes que ocurrieron desde septiembre hasta finales del 89. Hubieron muchos casos y casi todos fueron encuentros con humanoides. La mayoría de estos humanoides eran tipos grandes, gigantes, acompañados con esos pequeños tipos robots que tenían como una pantalla delante, y muchos de estos testigos dice que la pantalla se alumbraba y le enseñaban y le hablaban por la pantalla. Las palabras salían en la pantalla. Qué interesante. Hay casos, varios de ese tipo de casos de Rusia. Mira, encontré uno aquí de Turquía, otro país que me interesa. Este caso supuestamente ocurrió en el 1895. Estamos hablando hasta de los airships del 97. En el mayo, en un lugar cerca de Estambul, una pequeña muchachita, era muy joven cuando eso, ella le contó después a un investigador turco, y después de lo que había visto años después, claro. Estaba en su casa mirando por la ventana, ella había al lado un terreno baldío o vacío, y de pronto vio del cielo algo, un objeto, algo que descendía, que estaba cubierto ella dice, de llamas, candela, y de pronto aterrizó cerca de unas pequeñas montañitas cerca de la casa de ella, que había un terreno con muchas matas y eso. Aterrizó ese objeto ahí. Entonces cuando se apagaron las llamas por las luces, dice que el objeto para ella parecía un trompo de niño grande. Una puerta se abrió, dice que vio varias figuras de tipo humano, el cuerpo humano salir del objeto. Dice que estaban vestidos con algo muy extraño que nunca lo había visto, pero dice que se movían extrañamente, que como torpemente, pero parecían hombres normales. Solo era que se movían como si tuvieran problemas caminando. Ella se asustó mucho, se escondió y parece que no vio cuando se fue este objeto con estos ocupantes o tripulantes. Se lo contó a su familia y, como siempre o casi siempre pasa, le dijeron que fue una fantasía de ella, que nunca hablara de eso otra vez. A los niños nunca le creen. Dicen que los niños y los locos son los que dicen la verdad, por eso Qué bueno. Por eso a los niños se los educa y a los locos se los encierra. Verdad, eso voy a apuntar eso porque yo creo que lo voy a usar, ¿no? Es muy bueno. Igual no es mío, eso se lo robé a alguien.